Hola mi hermano, ¿cómo estás? Sí, tú que estás atrás de esa pantallita, ¿cómo te va? ¿Cómo te sientes? Bienvenido a tu canal de testimonio. Soy Arturo Medina, predicador misionero católico, y me da mucho gusto estar aquí frente a la pantalla diciéndote que Dios está vivo. ¿Tú tienes un testimonio? ¿Dios ha tocado tu vida? ¿Dios te ha transformado? Pues ¿qué esperas? Te invito a que me llames para escuchar tu testimonio. Lo editamos y lo damos a conocer a todo el mundo. ¿No te gustaría que mucha gente fuera tocada por Dios a través de tus palabras? Pues no esperes más. Así que ahí está mi número en pantalla para que me llames y de inmediato hagamos todo para que se dé a conocer tu testimonio. ¿Estás de acuerdo? Mis hermanos, mis hermanas, suscríbanse al canal. Es un favor que les pido, ya que este canal crece a base de suscriptores y a base de las vistas que se den en los testimonios. Así que espero que te suscribas. Bueno, ya no vamos a tardarnos más. Vamos a entrar de lleno al siguiente testimonio, que estoy seguro va a ser de bendición para tu vida. Cuando termine el testimonio, suscríbete, por favor, suscríbete y también lo compartes. Que Dios te bendiga y te invito a que escuches la siguiente experiencia de parte de Dios. Adelante. Hola mis queridos hermanos, pues gracias por estar una vez más en su canal de testimonios. Les saludo desde aquí de California y pues estoy muy contento porque hoy nos llega un testimonio desde Mérida, Yucatán, en México. Y pues en este momento tengo en la línea por vía WhatsApp a nuestro hermanito Carlos. ¿Cómo está mi hermano Carlos? Muchas gracias, muy bien hermano Arturo, muy bien, gracias a Dios, por aquí estamos. Gloria a Dios mi hermanito. Bueno, pues sabemos que en Mérida hace mucho calorcito, ¿verdad? ¿Cómo está el clima por allá mi hermano? Sí, pues sí, bastante, ya estamos acostumbrados a los bochornos, aunque yo no nací aquí, ¿verdad? Yo nací en Torreón, Coahuila, pero ya tengo muchísimos años ya viviendo aquí en Mérida. Me casé con una yucateca. Amén. Y ya tengo muchos años viviendo aquí. Bueno, ya soy yucateco, ya soy más yucateco que de Gloria a Torreón. Dios, gloria a Dios. Bueno, mi hermanito, pues antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es originario usted y cuánta familia tiene por parte de su papá y de su mamá. Mire, sí, mi nombre completo es Carlos Martín Rodríguez Soto. Soy originario de Torreón, Coahuila, el norte de México. Yo nací en el 74, tengo ya 46 años. Pues es una familia muy grande aquí. Aquí en Mérida nada más tengo un hermano, se llama Edgar, pero en Cancún, pues ahí viven mis papás, 7 hermanos somos en total. Allá viven 5 hermanos en Cancún y aquí en Mérida vivimos 2. Y pues primos, es abundante la familia, muchísimos, sobre todo por parte de mi papá. Por parte de mi mamá nada más ahí está ella solita, con mi tío, que ellos, mi mamá está en Cancún y mi tío vive aquí en Mérida también. Pero por parte de mi papá son muchísimos y todos viven en Torreón. Gloria a Dios. Así es, hermano. Amén, hermano. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar a lo que es su testimonio y pues quisiéramos que nos platicara quién era Carlos antes de encontrarse con Cristo, que nos diga, que nos hable un poquito de su pasado y que nos diga cómo ha tenido ese encuentro con el Señor Jesús. Adelante, mi hermanito Carlos. Muchas gracias, hermano. Pues mire, yo le puedo decir que realmente Dios ha tocado mi vida casi a los pocos días o al poco tiempo de nacido. Como le dije hace un momento, yo nací en la ciudad de Torreón, Coahuila, el 6 de julio de 1974. Yo soy el cuarto hermano de 7. Mi mamá, nací en el seno de una familia católica, gracias a Dios. Y mi madre, ella tenía la costumbre de presentar a sus hijos al mes de nacidos en la iglesia. Entonces, pues curiosamente a mí, en el caso mío, que yo fui el cuarto de haber nacido, ella decidió presentarme a los 3 días de nacido, o sea, no al mes como acostumbraba. A ella le nació pues simplemente presentarme a los 3 días de nacido. Entonces pues van a la iglesia, me presentan en la misa especial y ya, todo bien. Y pues ya pues la vida transcurrió normal. Unos días después empiezo yo a enfermar. Me platica mi mamá que empecé a tener fiebres muy altas, diarrea, evacuaciones, vómitos, etcétera, y pues me llevó al médico. Le recetaron un tratamiento habitual para infecciones. No mejoré, sino por el contrario, empecé a empeorar. Me llevaron con otro médico. Había un médico que mi mamá
quería mucho porque era un médico de la familia, el doctor Mijalolú, de allá de Torreón, Coahuila. Ese doctor, cuando se enteró de que mi mamá me había llevado a presentarme a la iglesia a los 3 días, pues sí le dio una regañada, ¿no? Porque le dijo que pues las defensas aún estaban muy, muy, muy bajas para un bebé, para ir a una iglesia, ¿no? Un templo. En este caso, pues mi mamá pues siguió las recomendaciones del médico, del doctor Mijalolú. El doctor pues le recetó obviamente pues un tratamiento un poco más agresivo, más fuerte, y al ver que no mejoraba, pues me hicieron algunos estudios y resulta ser que se había alojado en mi interior, en mi cuerpo, específicamente en los intestinos, se había alojado una bacteria. Entonces, al saber esto, obviamente, pues ya tuvieron que hacer otro tipo de tratamientos más fuertes. Al cabo del tiempo, unos meses después, mi condición física iba empeorando. De hecho, ya era prácticamente un huesito. Me platica mi mamá que ya las enfermeras incluso ya no querían inyectarme, de que tenía ya todas las pompitas piqueteadas por todos lados, ya no querían inyectarme, ya les daba como lástima a las enfermeras, porque era un huesito forradito, ¿no? Entonces, el doctor, al ver que no mejoró, no tuve mejora, perdón, le dijo a mi mamá, le dijo, señora, esto que le voy a dar a su hijo es lo último que yo puedo hacer por él. Es un tratamiento muy agresivo que incluso es para personas mayores. Entonces, si esto no le hace, señora, yo realmente a su hijo ya no le puedo hacer nada. Entonces, me dieron ese tratamiento. Francamente, no tengo en mente en este momento qué tratamiento fue, pero por palabras de mi madre le dijo que realmente era lo último que podía hacer el doctor. Y pues al no mejorar con ese tratamiento, obviamente en la familia pues había más tristeza que otra cosa. Ellos ya realmente ya se habían, pues, ya habían aceptado en un momento dado que yo ya no iba a mejorar. Se estaban preparando en un momento dado pues por mi partida. Fue mi abuelo Carlos, que en paz descanse, por parte de mi mamá, que le dijo a mi madre, le dijo, hija, te sugiero que lleves a bautizar al niño para que no se vaya sin bautizar. Y mi mamá pues cuenta que ellos se movieron porque había que hacer algunas pláticas, trámites y todo para que yo fuera bautizado. Pues una de las parroquias aceptó bautizarme vamos a decirlo así, de emergencia, que fue la iglesia de San Juan Bautista, que le dicen la parroquia de San Juanito de cariño, que está en la colonia San Joaquín, allá en Torreón, Coahuila, y me llevaron, pues vamos a decirlo así, que de emergencia, por decirlo así, porque ya mi condición pues era grave, ¿no? Yo ya estaba muy mal. Entonces me bautizaron. De hecho hay una fotografía donde están en ese momento, se las tomaron ahí, no llevaron cámara, sino que había una persona que les tomó la fotografía, y esa fotografía refleja el rostro de mis padres, de mis abuelos. La verdad se veían muy, muy mal. Y pues salieron de la iglesia, pues agradecidos con Dios por haberle permitido que yo recibiera ese don del Espíritu Santo, y más tranquilos. Pero al llegar a la casa, pues no había motivos de festejo. Unos tíos míos se enteraron de la situación, llegaron a la casa, y al llegar a la casa, pues mi abuelo le pidió a un tío mío, sabes que prepárate de comer. Hicieron unas pechugas en crema de chile poblano, y pues estaban ahí comiendo. Entonces mi madre, porque para esto todo lo que yo comía lo devolvía o tenía diarrea, ¿no? Pero nada se me quedaba. Entonces yo estaba llorando. Mi abuela, por parte de mi mamá, mi abuela Candelaria, le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? Dale una mamila al niño. Y mamá le dijo, oiga mamá, pero pues el niño lo vomita, désela al niño, está llorando, mire, nada más póngale una cobijita o algo para que, por si vomita o algo, pues aquí vamos a estar al pendiente. Y mamá, pues más incrédula que otra cosa, pues nada más por las recomendaciones de mi abuela Cande, y preparó la mamila, me la pusieron en la boca y yo empecé
se les hizo raro porque yo ya no comía prácticamente. Se quedó así como de, ay, ¿qué está pasando? Después de eso, obviamente, pues tuvieron más atención en mí, por si vomitaba, no me fuera yo pues, a ahogar con mi propio vómito, y vieron que no vomitaba, total, nunca vomité. Para gloria de Dios, ese día yo sané. Mi mamá me dice que fue mágico, no mágico, es por decir es un calificativo que yo le pongo ahorita, ¿no? Pero no, obviamente no es mágico, es un don del Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo no solamente santifica, sino también sana, ¿verdad? Es importante que si los papás o alguien que nos está escuchando, que tiene, pues no se ha animado a bautizar a algún niño por cuestiones de tramitología, lo que sea, no duden en bautizar a sus hijos. O hay personas mayores que a lo mejor no están bautizadas, lo mismo les puedo decir, que es un don hermosísimo, no solamente santifica, como le digo, también sana. Y pues para gloria de Dios, aquí estoy, 46 años después, vivito y coleando, con pancita y todo, y cachete, imagínense, hermano. Pero fíjese que brincando ya un poquito mi testimonio personal, en el año del 2016, me voy a brincar, hay mucha distancia de tiempo, pero Dios me permitió vivir el mismo testimonio prácticamente, y se van a dar cuenta que tiene muchísimas coincidencias, pero muchísimas coincidencias en lo que yo viví con un ahijado mío, y se hizo mi ahijado precisamente por lo que yo viví. En el año 2016, pues mi suegrita, doña Teresita, se nos fue en la ciudad de Cancún. Bueno, ella falleció en la Ciudad de México, en el Hospital La Raza, pero ya pues el cuerpo lo trajeron a esta parte de la República, en la ciudad de Cancún, y pues la misa se hizo en una iglesia, que fue precisamente en la iglesia donde mi esposa y yo nos casamos, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, que es la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí en esa misma parroquia fue la misa donde se presentó las cenizas de mi suegra. Fue en el año 2016, en noviembre. Una sobrina por parte de mi esposa, que se llama Verónica, recién acababa de dar a luz, tenía poco, no sé si un par de meses, un mes, y ella se presentó, obviamente junto con toda la familia, a esa misa especial para mi suegra. Al cabo de unos días, el niño también enferma. Ahorita el niño se llama Ian. El niño enferma. Obviamente nosotros en ese momento no lo sabíamos. Nosotros nos regresamos aquí a la ciudad de Mérida. Al poco tiempo, el niño enferma. Nosotros nos dimos... casualmente, nosotros estábamos en la ciudad de Cancún cuando recibimos, y fue nada más de paso, nosotros estábamos en Cancún, mi esposa y yo, y nosotros recibimos una llamada de mi cuñada, que es la hermana de mi esposa, mi cuñada Wilsa. Ella es la abuelita del niño que en comento, el niño de Ian. Entonces recibimos la llamada de mi cuñada Wilsa, donde ella nos pidió de favor, como sabe que nosotros pues venimos de una familia católica. Mi papá en Cancún es ministro de una parroquia, entonces nos pidió de favor que si podíamos pedir de urgencia a un sacerdote para que fueran a bautizar al niño. Lo que pasó con Ian fue que a él se le alojó una bacteria, pero en el caso de él fue en el cerebro. Entonces el niño se puso muy mal, obviamente pues con todas las complicaciones que esto conlleva, inflamación de cerebro, convulsiones. El niño estaba pues muy grave ya en el hospital, estaba en el hospital de especialidades de la ciudad de Cancún, y nos llamaron para que nosotros consiguiéramos un sacerdote de urgencia para que le pudiera pues dar el bautizo y la bendición al niño, para que el niño pues no se fuera así. Yo le hablé por teléfono a mi papá, le dije: papá, pasa esto, ¿podría usted conseguirme, por favor, si puede, el padre Méndez, que nos auxilie en esta situación? Para gloria de Dios, el padre Méndez de inmediato, casi de inmediato se presentó al hospital,
y subimos al piso, el piso donde estaba el niño, que era un área especial. Y cuando a mí nunca se me va a olvidar, hermano Arturo, cuando nosotros entramos a la sala donde estaba el niño, el padre volteó a ver a la doctora que estaba a cargo del niño, como con señas, porque ahí estaban sus papás, estaba su abuelita y todo. Con señas le preguntó a la doctora cómo veía al bebé, y ella así como haciendo unas señales con su cabecita, así como de negación, como diciendo no hay forma de que se salve, ¿no? Entonces el padre pues hizo lo del bautizo, preparó al niño. Yo estando ahí presente, yo y mi esposa fuimos padrinos del niño, y él hizo el bautizo. El niño convulsionaba cada 5 minutos, y el niño estaba muy grave, muy grave. Entonces nos retiramos. El padre lo único que les dijo: cuando ustedes, si el niño mejora, tienen que ir a la iglesia a que hagamos el ritual de bautizo ya completo. Eso fue lo único que les pidió a los papás, o sea, a mis sobrinos. Y ellos aceptaron, desde luego. Nos retiramos. Obviamente pues nos estuvimos en contacto con la familia, cómo iba evolucionando el niño, y nuevamente sucedió el milagro. El niño, a partir de ese día, el día siguiente, el niño empezó a mejorar, pero de una forma impresionante. Los médicos no daban crédito de lo que estaban viendo. El niño dejó de convulsionar, empezó a mejorar, y así, de una forma impresionante, se fueron dando las cosas. Entonces a nosotros, yo la verdad, en eso, cuando yo supe eso, lo primero que yo pensé fue: Dios mío, me volviste a mostrar este regalo tan grande del bautizo, ahora siendo padrino, y hasta francamente pues se me salieron las lágrimas de recordar de que volví a vivir esto, de ver cómo obra el Espíritu Santo. Y el niño mejoró, pero le hicieron una observación a mi sobrina. Le dijeron: mira, tu hijo está mejorando de una forma impresionante, pero por todo lo que él vivió, tienes que prepararte, porque el niño pues va a tener secuelas prácticamente, por todo lo que él vivió, la inflamación tan grande del cerebro, las convulsiones tan seguidas, y todo lo que tenía, la bacteria y todo esto. Tenemos que estar, ¿no?, en evaluación, porque muy probablemente va a tener secuelas, quizá problemas de oído, sordera en la vista, o algún tipo de no sé, algún tipo de situación mental, ¿no? No sé cómo llamarlo en este momento, pero iba a tener ciertas secuelas de una forma importante. Y pues, hermano Arturo, créame que es un niño muy sano, jamás le dieron ningún tipo de secuela. Ellos estuvieron aún así yendo a que les dieran algún tipo de seguimiento. El niño es un niño que está creciendo fuerte, sano, para la gloria de Dios. Nuevamente volvimos a vivir esto. Yo, por mi parte, ahora como padrino, es algo maravilloso, algo muy grande, algo de verdaderamente grande. Y hermano, pues cuando yo me presenté con usted, le comentaba que mi testimonio va relacionado en dos circunstancias que no son muy, vamos a decirlo, no muy paralelas, pero yo creo que todo lo que venga de Dios va en una sola línea. Esto es en cuanto al bautismo. Ahora, no sé si usted recuerda que yo le comentaba también que ahora también una circunstancia que tiene que ver más con el tema de la ansiedad, el tema de la depresión, de ese tipo de trastornos que son tan comunes ahorita, son más comunes de lo que nos podemos imaginar, ataques de pánico y todo este tipo de cosas, incluso situaciones de suicidio. Ahora paso a esta segunda parte del testimonio, ya dejando este hermoso testimonio que tiene que ver con el gran don del bautismo, el gran sacramento. Entonces, ahora paso a esta segunda parte. Antes que yo empiece con esta segunda parte, pues les quiero decir que
Pues yo me considero una persona, vamos a decirlo así, normal. Yo pues crecí con mis hermanos en una familia, como les voy a repetir, católica, una familia unida. En Torreón estuve yo viviendo hasta los 17 años y pues siempre en compañía de mis padres, con mis hermanos. Yo trabajaba en una imprenta que era mi papá. Era una persona pues completamente, ¿no?, feliz. Jugaba fútbol en Torreón. Cuando nosotros nos mudamos a Cancún en el año de 1991, pues sí, tuvimos muchos cambios. Obviamente pues ya no teníamos amistades como antes, muchas cosas cambiaron, pero como siempre hemos sido una familia, bueno, somos una familia numerosa, pero como siempre hemos sido una familia de alguna manera unida, no nos afectó tanto esta situación de tener pues cambios drásticos, situaciones así. Yo pues aún así, con todo y que tuvimos estos cambios tan drásticos en nuestra vida, no me afectó tanto, porque precisamente nos acompañamos siempre los hermanos y vacilamos, todo este tipo de situaciones, y la verdad es que tuve un desarrollo bastante normal como joven. Sin embargo, pues bueno, en el año del 96 yo me casé con una mujer hermosísima, que yo sé que me está escuchando, y tuvimos nuestro primer hijo, nuestra segunda hija. Tengo 5 hijos actualmente, y pues mi vida como matrimonio, gracias a Dios, también ha sido una vida bastante estable. Pleitos normales como todo matrimonio, pero nunca nos hemos peleado feo ni nada, y hemos tenido bastante equilibrio, comunicación, amor, desde luego, mis hijos. Entonces yo me considero una persona que dentro de ese campo pues nunca he tenido situaciones adversas o traumas fuertes que a mí me hayan pues dado algún tipo de motivo para que yo padezca situaciones, ¿no? Sin embargo, no fui exento. Ahora les platico cómo es que sucedió todo esto. Yo cuando en el año 2004, hasta el año 2004 yo trabajaba en la fiscalía, fui criminalista y decidí independizarme. Entonces al independizarme pues yo ya estaba más en la casa. Yo trabajaba para los de abogados y todo esto. Y en una ocasión, bueno, antes de que yo diga lo que me pasó a mí, a una hermana mía, antes que a mí, eso fue hace más de 20 años, le dio un episodio muy fuerte de ansiedad. Ella estaba en la carretera entre Cancún y Puerto Morelos. Puerto Morelos es una localidad que está como a 20 minutos de Cancún. Es una localidad pequeña, un puerto, pero pues tiene su carretera y todo así grande, ¿no? Entonces ella venía bajando de ese pueblo, de ese lugar, y en la carretera le empezó a dar un ataque muy fuerte de ansiedad. Se le empezó incluso a paralizar un poco la cara. Alcanzó a llegar a un médico y la atendieron, ¿no? Fue la primera vez que yo escuché acerca de este trastorno de ansiedad, y la verdad yo no entendía para nada qué era esto de la ansiedad. Yo hasta digo yo, inocentemente o ignorantemente, no es inocente sino ignorantemente, yo pensaba dentro de mí, bueno, es que no puedes simplemente tranquilizarte ya, o sea, ¿por qué tienes que llegar a tanto, no? Digo, si te empiezas a sentir nervioso y algo, pues respira. O sea, yo lo pensaba, nunca le dije nada a mi hermana, pero sí lo llegué a pensar. Decía, bueno, pues es como crearse juicios internos, ¿no? Sin saber siquiera qué es lo que pasa una persona que tiene este tipo de trastornos. Pasó el tiempo, mi hermana pues entró en un proceso de tratamientos y todo. Pues yo sabía de eso solamente por mi hermana. Yo nunca había escuchado nada que tenga que ver, no, en mi familia no había sucedido jamás, ni yo sabía de ningún familiar o amigo que tuviera ese tipo de trastornos. Y pues para mí realmente no le hallé mucha importancia. Mi vida continuó, yo empecé a trabajar. Como les digo, en el año 2004 yo renuncié a la Procuraduría, que es la actual Fiscalía, me independicé, y pues yo tenía más contacto con mi familia, ya no estaba tanto tiempo fuera. En una ocasión, pues mi esposa estuvo a punto de tener un accidente por culpa de un camión de estos repartidores de refrescos.
una persona, esa persona que traía ese camión se le atravesó a mi esposa y ella venía conduciendo y este señor en vez de disculparse se venía burlando de mi esposa. Yo venía como copiloto y yo me molesté y le dije, ¿sabes qué? Alcánzalo, pero yo pues en mi arrebato nada más, porque pues yo no, ¿qué podía yo lograr con eso, no? Mi esposa obviamente pues con toda razón me ignoró, me dijo, no lo voy a alcanzar, y yo le estaba diciendo, alcánzalo, porque todavía se seguía burlando de mi esposa, y venían dos muchachos manejando, uno manejando y otro de copiloto, y el que venía de copiloto volteaba con mi esposa y le seguía haciendo señas como si fuese tonta, algo así, le venía haciendo señas, y yo me molesté muchísimo, pero mi esposa pues inteligentemente no me hizo caso, no percibió el camión, al contrario, bajó la velocidad y dejó que se fuera, y yo me enojé con mi esposa, le dije, es que lo hubieras alcanzado, yo quería bajarme, bueno, una tontería, ¿no? Un arrebato de ira, y ya, afortunadamente no me hizo caso, ella se dirigió hacia nuestro destino, e íbamos a recoger a nuestros hijos. En ese entonces nada más teníamos dos, la parejita, Ricardo y Carla, íbamos a recogerlos al catecismo. Nos bajamos, cuando nos bajamos de allá, yo empecé a sentir un hormigueo en la boca, como hormiguitas en la boca, pero yo obviamente pues sentí que era por la adrenalina que yo acababa de pasar. Este hormigueo en la boca se me fue pasando hacia atrás, en la parte de la nuca, y no se me quitaba, pero yo estaba seguro que era por la adrenalina, ¿no? Era adrenalina lo que yo tenía. Dije, no, me voy a calmar, no voy a hacer caso a esto y voy a tratar de tranquilizarme. Ya un poco más tarde fuimos a otro lugar, otro pendiente que teníamos en otra parte, y al salir de ese lugar empecé a sentir una sensación muy rara en mi estómago, como un calor, como si el estómago se empezara a encoger poco a poco, y después de eso me empecé como a sentir sofocado, me hacía falta un poco el aire, y después me vino una taquicardia, y después de la taquicardia empecé ya a entrar en pánico, y yo no entendía qué me estaba pasando, y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No me estoy sintiendo bien. Dije, ella venía manejando, le dije, no, vámonos a un lugar, vámonos a la Cruz Roja, no sé, donde puedas. Pobrecita, porque ella se asustó, pensaba que a lo mejor me iba a dar un infarto o algo así, y venía ya manejando rapidísimo, y yo me sentía pero en pánico, entré en pánico totalmente. Al llegar yo con el médico, pues él me dijo que si yo había tenido algún problema, y ya le expliqué, y me dijo que había sido por el coraje, que me tranquilizara, no me recetó nada más me dijo que me tranquilice. Afortunadamente, bueno, solamente por escuchar las palabras del médico, en este caso yo sí me fui tranquilizando, y después de eso pasó, salí en este momento salí del médico con mi esposa, y ya nos dirigimos a nuestra casa. Antes de llegar a la casa me empezó a dar otro ataque de ansiedad, pero más fuerte, y estábamos cerca de una clínica, era del IMSS, y me volvió a dar otro ataque de ansiedad de la misma manera. Me empezó a dar un tipo como calor en el estómago, taquicardia, una desesperación horrible, pánico, y en ese momento yo le hablé a mi hermana, le dije, ¿sabes qué? Me pasa esto. Me dijo, ¿sabes qué? Es que te dio un ataque de ansiedad, voy para allá y te voy a dar una de mis pastillas, y ella me llevó una de sus pastillas. Al paso de eso yo pues me logré tranquilizar, pero ya no fue nunca lo mismo, jamás. A partir de ese día para acá todo cambió para mí, todo cambió. Ya no fui el mismo. Esta situación tan fuerte que experimenté me dejó una huella muy fuerte en mi mente. Yo ya no podía salir tan seguro a la calle, tenía miedo de que me fuera a pasar otra vez, y empecé a tener temores paulatinamente que se iban haciendo cada vez más grandes y más grandes y más grandes. Empezó con un temor muy pequeño, pero este temor fue creciendo y creciendo y creciendo, al grado de que me llegó a dar ataques de ansiedad, de ataques de pánico muy fuertes cuando yo iba en camino a mi trabajo, y tenía que irme rapidísimo a la Cruz Roja. Lo que pasó fue que yo trataba siempre como de autoterapiarme, decir, no, es que yo me negaba a tener un tratamiento. No quería, yo quería simplemente con
con razonamiento lógico, quería dejar atrás toda esta situación y malamente empecé a tomar alcohol, más de lo normal, porque yo siempre, digamos, no siempre, pero había ya tomado alcohol, pero no de esta forma. Empecé a tomar alcohol, y el alcohol malamente era lo que a mí me hacía sentir cada vez más seguro, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Y al grado de que a veces tenía yo guardado en mi camioneta una botella o algo, solamente para saber que cualquier cosa podía yo tomarme un trago de alcohol y me iba a tranquilizar o a esto. Mire, el proceso de la ansiedad es un proceso muy duro, muy fuerte, porque es un proceso que desafortunadamente no todos lo entienden. Yo he escuchado de personas que dicen que pues sus familiares, en vez de apoyarlos, les recriminan, lo mismo que yo hacía con mi hermana, pero yo nunca se lo recriminé, pero yo lo pensaba, le decía yo que por qué no simplemente te calmas y ya, y cosas así. Es un proceso muy duro y muy difícil de atravesar, precisamente porque se conoce muy poco, o al menos las familias no entienden estos procesos tan duros que son el vivir un ataque de pánico tan fuerte, que la persona se imposibilita de hacer muchas cosas, se imposibilita de manejar, se imposibilita de salir a comprar, se imposibilita de salir a fiestas, viajes, ni se diga viajes. No se puede uno ni subir a un camión de esos de pasajeros, o mucho menos un avión. O sea, la persona piensa cerrar su vida, y esto le viene automáticamente una depresión, y esa depresión en muchos casos pues es tan aguda que la persona pues busca salidas falsas, como lo que es el suicidio. En una ocasión a mí se me cruzó por la mente esa palabra. Desde luego que yo no lo acepté, por mis hijos, por mi esposa, por mis papás. Yo dije, no voy a caer en esto, desde luego que no, voy a luchar. Yo empecé a luchar, me puse en manos de una psicóloga, muy buena, se llama la psicóloga Rosa María San Martín, y ella me ayudó muchísimo, me ayudó a entender un poquito más esta situación de la ansiedad. Me ayudó a no recriminarme tanto lo que me estaba pasando, a aprender a controlarme muchas cosas. Entonces yo, afortunadamente, esto lejos, vamos a decirlo así, yo no recurrí en ese momento a Dios, no recurrí en ese momento, por eso no he mencionado nada que tenga que ver en este momento con mi Señor. No, para mí eso era algo más que tenía que ver con el autocontrol, tenía que ver con el ser fuerte, con el ser el macho, el decir yo puedo, yo lo voy a lograr, y yo esto, yo lo otro. Y yo nunca pensé para nada en mi Señor, en decir voy a recurrir a Él, voy a hacer esto, voy a hacer, no, es simplemente yo lo quise tomar como un reto personal, un reto mental, que yo tenía que, como una fiera que yo tenía que domar, que yo tenía que agarrarla de los cuernos. La verdad es que a veces me doblaba. Yo me quise enfrentar a la ansiedad y a los ataques de pánico. Me quise enfrentar a esto por mí mismo, sin la ayuda de nadie, y obviamente pues tampoco sin la ayuda de Dios. Y de todas maneras, aunque yo lo quise vivir así, nosotros sí empezamos a experimentar una conversión, pero no fue por eso, sino porque en una ocasión mi mamá nos regaló a mi esposa y a mí un DVD. Es un disco de DVD en el cual tenía el testimonio de la doctora Gloria Polo. No sé, me imagino que muchos ya lo han visto. Es un testimonio muy grande, muy hermoso. Yo cuando vi este video puedo decir que ese es el antes y el después de mi vida espiritual, de mi proceso tan largo de conversión, que todavía no me considero una persona conversa, pero fue un antes y un después. Y nosotros empezamos cada vez más a confiar. Nosotros no éramos de ir a misa,
íbamos, de hecho, éramos tan abiertos, católicos, siempre hemos sido, entre comillas, católicos, pero no nunca así de personas de fe, de una verdadera fe católica. No íbamos a la misa, sí íbamos, teníamos a nuestros hijos en el catecismo, pero era como nada más cumplir con, no nada más rezar ni se diga, ¿no? Ni para nada, nada más nosotros pensábamos que con ir a misa y llevar a los niños al catecismo estábamos cumpliendo con nuestra labor de católicos, y tan era así nuestra confusión que un amigo nuestro nos invitó a una congregación de hermanos pentecostales. Nosotros fuimos, se nos hizo una buena idea, incluso le decíamos a mi esposa y yo, pues mira, mi esposa y yo, mira, si vamos a la congregación a las 10, nos da tiempo de llegar a la misa a las 12, nada más imagínense la confusión que teníamos nosotros respecto a eso, no, se nos hacía todo como que muy normal. Entonces por ese lado pues éramos católicos, creyentes y todo esto, pero hasta ahí, no, nunca una conversión así. Poco a poco nos fuimos, mi esposa y yo, acercando a la iglesia. Yo por misericordia de Dios, cuando nosotros nos cambiamos aquí a la ciudad de Mérida, yo supe de grupos de adoración perpetua, y yo estoy seguro que Jesucristo me fue jalando, me fue llamando poco a poco. Fue lo primero que yo recuerdo que me hizo acercarme todavía más, de una forma más comprometida. Vi el testimonio de un señor que se llama el doctor Ricardo Castañón, de los milagros eucarísticos, y eso me hizo todavía pues tener mucha más inquietud, más allá de tener una verdadera devoción, amor y adoración. Era más como decir, wow, o sea, Jesús es el que está ahí en ese pedacito de pan, y yo sé cómo, y así empecé poco a poco me inscribí en ese grupo de adoradores perpetuos, que hasta la fecha todavía sigo siendo, para gloria de Dios, gracias a Dios, no me soltó. Y así transcurrió el tiempo. Yo aprendí poco a poco a controlarme en ese sentido de la ansiedad. Poco a poco. No fue un proceso sencillo. Yo solito, pues fui tomando el autocontrol, por decirlo así. Sí oraba, pero no de una manera tan profunda, no era ese vamos a decirlo así, como mi estilo, pero yo decidí enfrentar esto de la ansiedad y todo esto con mi propia fuerza, por decirlo así. Según yo, pues era un tema que ya poco a poco iba alejándose de mí. Yo lo veía cada vez más distante, más controlable, y todo esto. Lo que voy a comentarles en lo siguiente, eso es lo que realmente quiero que ustedes escuchen, porque como les dije, pues yo me considero una persona dentro de lo que cabe normal, no tengo pues gustos así muy excéntricos de estar yendo a lugar, no sé, nada, soy una persona de hogar, soy una persona de estar en casa, de trabajar, de no sé, salir, cuando salgo con mi esposa, con mis hijos, así. Y no, salvo esta situación de la ansiedad, nunca me había considerado yo una persona con otro tipo de trastornos. Lo aprendí a sobrellevarlo. Para esto, debo decirles que mi mamá también atravesó después por ataques de ansiedad, y otra hermana también. Entonces yo por eso di por entendido que esto era algo más biológico, ¿no? Algo más de hereditario, por decirlo así. Ellas, cada quien lo vivió como quiso vivirlo. Mi mamá, ella sí se entregó a la fe, ella por medio de la oración, y
cada quien, cada uno, mis dos hermanas, yo, mi madre y yo, cada uno de nosotros lo enfrentamos, cada quien como quiso, ¿no? Como pudo, con las herramientas que pudo, como Dios le dio a entender. Así cada quien lo vivimos y lo quisimos atravesar. Yo me daba como por, vamos a decirlo así, no superado al 100%, pero ya este proceso ya lo tenía, pues, más, ya lo tenía más, pues, más pasable, por decirlo así. Yo realmente ya, y mucho me sirvió a mí, debo decirles, mucho me sirvió a mí el enfrentar, o sea, el no quedarme, si yo tenía que ir a tal lugar, aunque me fuera yo con ese miedo tan horrible que se siente, pero yo decía, tengo que hacerlo. Y empecé yo a confrontar esa situación, y así fue como empecé yo a superar esos temores, ¿no? Atacando, más bien enfrentando el miedo, fue que empecé a superar de a poco todo eso. Entonces les digo, de lo que viene, esa es la razón realmente importante de lo que yo quiero narrar en esto, en ese testimonio. Antes que yo quiera continuar, que yo continúe, perdón, además debo decirle que a mi hijo Ricardo, el mayor, también le dio episodios de ansiedad. Es como yo vine a confirmar esto de que tenemos esa tendencia en la familia. Bueno, es un tema aparte que en un momento más voy a comentarles, pero mi prueba verdadera no fue esa. Después de unos años, bueno, ya específicamente hablando en el año del 2017, alrededor del mes de mayo, yo viví algo que realmente, francamente, no se lo deseo a nadie, yo no tengo enemigos, pero ni que tuviera enemigos, ni al peor, no se lo desearía jamás a nadie. Y esto, debo decirles, hermanos, que yo que viví la ansiedad, el pánico, sentimientos depresivos, esto que yo viví sí rebasó por mucho. Quiero tratarlo con con discreción, con mucho cuidado, esto que yo quiero comentar, que si hay algún hermano que tenga episodios de ansiedad, no quisiera también, no sé, decir algo que no le sienta bien. Entonces, un día de mayo, no tengo registro mentalmente de qué día de mayo del año 2017 es que empezó esto que yo quiero narrar. Estaba yo en mi casa, nosotros vivimos en una casa acá en Mérida que es de 2 pisos, mi recámara está en el segundo piso. Eran alrededor de las 3 de la tarde aproximadamente, y estaba yo viendo una película, que es una película de una astronauta, creo que sale Sandra Bullock, y fue dirigida por un mexicano. Entonces, Gravedad se llama. Estaba yo viendo esa película, y estaba yo esperando que mi esposa me hablara para bajar a comer. Normal, todo bien, sentado en la cama, y de un momento a otro me vino un ataque de pánico muy fuerte, pero era muy raro. En ese momento no lo entendí. Simplemente me tuve que levantar como resorte de mi cama, bajé las escaleras, me salí de mi casa, me salí del garage, y solamente me quedé afuera parado con una taquicardia impresionante, y mis manos estaba muy mal, y no entendía qué me estaba pasando. Entonces yo lo único que hice fue regresar a mi casa. Esto no tenía ninguna razón de ser, o sea, yo tenía ataques de ansiedad, como les digo, pero cuando yo me iba de viaje en un autobús o fuera de la ciudad, cuando yo sabía que estaba yo lejos de la ciudad o lejos de un hospital, era cuando se acentuaban este tipo de ansiedades, pero en este caso no tenía ninguna razón de ser. O sea, yo estaba en mi casa, estaba yo en mi recámara disfrutando de una película, estaba yo esperando la hora de la comida para bajar a comer con mi esposa y mis hijos. No entendí qué estaba pasando, y yo me quedé afuera, me agarré de la reja,
me bajé mi mirada al suelo, dije, tranquilízate, no entres en pánico. O sea, yo solito, ¿no? Trataba de darme ese tipo de terapias solito, porque era lo que yo aprendí, autocontrolarme, yo solito decir, hey, tranquilo, no pasa nada, mira esto, el estrés, el trabajo. Yo trataba de buscarle una explicación razonable a esto que estaba yo viviendo. Entonces, no me calmé. Estaba pues en un proceso como de pánico, vamos a decirlo así, y tenía esa taquicardia, no se me bajaba. Pues lo único que hice fue regresar, porque mi esposa, pensé luego en mi esposa y en mis hijos. Yo, eso fue lo primero que se me vino a la mente. Dije, mi esposa y mis hijos me van a ver, se van a asustar. Y yo entré a mi casa y empecé a dar vueltas entre los cuartos, caminaba sin rumbo fijo. Afortunadamente nadie se dio cuenta, porque todo el mundo estaba ocupado. Mi esposa estaba en la cocina terminando los alimentos, mis hijos estaban cada quien en sus cuartos haciendo sus cosas, y yo estaba dando vueltas nada más por el pasillo. Me metí a un baño, me lavé la cara, me salí, no entendía qué me estaba pasando. Me empecé a calmar un poco nada más, pero lo suficiente para sentarme a la mesa. Me sentía terriblemente mal. No, en ese momento no entendía, porque lo que yo vivía en ese momento no se parecía a lo que yo había vivido antes, no se parecía. Entonces mi esposa me dijo, ¿qué? ¿Ya estás listo para comer? Le dije, sí. Yo trataba así como de fingir que estaba yo normal. O sea, supe fingir también que ella no se percató. Pues, además de que estaba, pobrecita, estaba muy ocupada trayendo cosas que no se fijó en mí. Simplemente pues sirvió a las cosas, llamó a los niños, nos sentamos y empezamos a comer. Yo me levanté, y cuando me subí al cuarto, al estar otra vez en el cuarto, volví a sentir eso, pero feísimo. Me volvías a bajar otra vez, no podía estar ahí, tenía las manos, casi que se me contraían las manos, y yo seguía preguntándome, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué ahorita? O sea, no tengo nada, no tengo razón de estar así. Ya tenía muchísimo tiempo que no experimentaba un ataque de ansiedad ni de pánico, pero ¿por qué? Etcétera. Buscaba. Poco a poco, para no extenderme demasiado, esto lo fui sobrellevando nada más. No me calmé. No quise, ni siquiera quería yo ir a un consultorio médico ni nada. Quería yo primero saber qué estaba pasando. Después de un par de días, para esto, cuando yo al final del día no me tranquilizaba, me seguía igual, cosa que esto no sucede con los ataques de ansiedad. Los ataques de ansiedad tienen un inicio y terminan, y la persona pues puede llegar a estar otra vez en calma, y yo no llegaba a ese punto. Bajaba la intensidad, pero no llegaba a un punto. O sea, en este caso, por llamarlo de buena manera, esto se volvió un trastorno permanente. Un trastorno permanente que tenía destellos, que yo le llamo ataques. Entonces, esos destellos, con esos destellos yo perdía el equilibrio prácticamente, pero cuando bajaba un poco era controlable, entre comillas. Y sí se empezó a dar cuenta mi esposa, se me quedaba viendo, ¿qué tienes? No, nada. ¿Y qué tienes? Nada. Al cabo de un par de días, cada mañana que yo despertaba decía, ya debo haber pasado, pero me sentía igual, mal. Mi hermano, que vive aquí en Mérida, nos invitó a su casa. Fui a su casa, y obviamente no ni siquiera quise tomar cerveza. Tomé quizá una o dos nada más, por lo mismo que no sabía qué me iba a pasar. Al regresar a mi casa, ya no pude aguantar más. O sea, tenía yo, las fuerzas se me estaban yendo. Empecé a sentir una especie de desesperanza, de vacío interno. No sé si explicarlo bien, no sé si lo puedo explicar bien, pero empecé a sentir que como que el alma se me iba, como que las fuerzas se me empezaban a ir.
y empecé a sentir una angustia, más allá que un ataque de pánico, era más bien como un desaliento, algo similar, y no pude más. Tomé el coche y me fui al Santísimo. En el camino venían mis manos temblando. Yo llegué al Santísimo Sacramento, a la capilla de adoración perpetua. Entré y no sé cómo entré, que de repente las personas volteaban y se me quedaban viendo, los que estaban ahí adoradores, y yo lo único que hice fue dejarme caer en una de los reclinatorios, y ahí me abandoné. Le dije: Señor, ayúdame, 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 y empecé a sentir un calor muy bonito. En ese momento fue como si fuese una inyección de paz, y empecé a sentir un calor bellísimo en mis manos, que fue recorriendo mis brazos, mis hombros, hasta llegar a mi espalda, y sentí un calor muy bonito. Pero en ese momento, después de un momento, se fue disipando ese calorcito tan bonito que estaba sintiendo, y me volví a sentir igual. Pero yo le supliqué a Dios que me ayudara, y que me ayudara a entender qué me estaba pasando. Entonces yo regresé a mi casa, pero regresé un poco más fortalecido, porque estaba sintiendo algo, cosas que yo nunca había sentido. No sé cómo, verdaderamente se los digo, no sé cómo explicarlo, y prefiero que sea así mejor, porque es simplemente decirles que fue algo muy malo, muy horrible. A la mañana siguiente dije: ok, esto es algo con lo que tengo que luchar, pero ya sé cómo. Ya no era aquel de yo puedo, yo soy así, yo con mi fuerza, yo con mi mentalidad, y no, ya no era así. Ahora yo sabía que era con la ayuda de Dios, me tenía que agarrar del Señor. Era con Él, con el que yo tenía que luchar, porque yo entendí que esto ya, no sé cómo explicárselos también, pero yo sabía que no era algo propiamente algún trastorno emocional. Yo sentía que era algo más que eso. Es como si el alma te hablara de alguna forma, y el alma te sabe decir muchas cosas. Entonces yo sabía que no era por el lado de la ansiedad. Estaba yo seguro que no era eso. Y entonces dije: ok, voy a asumir esto, voy a luchar. Empecé a hacer oración más seguido, me decía un rosario al día, empecé a ver videos de testimonios muy bonitos, etcétera. Empecé yo a nutrirme mi mente, la Biblia, por supuesto, y muchas cosas que empecé yo a leer, a ver, a escuchar, y quería yo agarrarme de algo, porque después ya de unos días pude definirlo, ese sentimiento, y lo voy a tratar de definir con pocas palabras. Ya no era un trastorno de ansiedad, o no sé si algún psicólogo me está escuchando. Así lo puedo, con esas palabras puedo yo describirlo lo más atinadamente posible, porque no me estoy dando a entender al 100%, pero yo sé que es lo más atinado que puedo decir. Una desesperación por dejar de existir. No tenía yo un pánico de estar existiendo. No quería yo vivir. Y eso era un trastorno, no era un ataque aislado, una situación aislada, no, era ya un trastorno. No se me quitaba nunca. Ni en la madrugada cuando me levantaba al baño, ni esto, pero yo trataba con todas mis fuerzas de no entrar en el desespero. ¿Por qué? Porque dentro de ese trastorno, lo que yo les comenté hace ratito, que eran ataques, esos ataques era que ya tenía, así lo sentía, aún no lo entendía, aún no lo entendía, pero después de unos días logré como definir esos ataques.
esos ataques eran como una desesperación recalcitrante por dejar de vivir y quitarme la vida. Así eran, así de esa manera eran mis ataques. Ya no eran de correr a un hospital y que me den una píldora o que me den un suero, no. Era quítate la vida ya, corre y quítate la vida ya. O sea, esa era mi desesperación. No vivir jamás ya, dejar de vivir, dejar de existir. Esos eran mis ataques. Esas eran las cúspides, pues, para que me entiendan. Lo demás era más manejable, lo seguía sintiendo similar, pero más manejable. Así transcurrió mi... No sabía yo qué era la oración, mi alma me lo decía, la oración, la oración, la oración. Obviamente, pues, misa, la Eucaristía, empecé a ir a la misa todos los días, empecé a rosario todos los días, empecé a vivir esto, lo empecé a asumir en silencio. No lo sabía nadie, absolutamente nadie, solamente Dios y yo. No lo sabía mi esposa, no lo sabían mis hijos. Cuando yo bajaba, estábamos en familia, yo le decía a mi esposa, le decía, reza por mí, reza por mí. Yo le decía eso y me decía, ¿por qué? No, nada más reza por mí. Le decía, solo quiero que reces por mí. Y era lo que yo atinadamente, lo que yo podía expresarle, y le decía, no quería yo asustarla. Y otra cosa, yo tenía miedo, yo sabía que si yo lo platicaba esto se iba a hacer más grande, al menos así lo sentía yo. Quise vivirlo solo, todos los días era un suplicio, porque yo tenía que dejar de vivir, yo tenía que matarme, ese era el sentimiento que yo tenía. Desde luego que no lo iba yo a hacer, pero yo estaba luchando, dice, ¿por qué siento esto? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué esta desesperación? ¿Pero por qué? Y en eso, pues, en ese proceso, busqué muchas lecturas, busqué testimonios, hay algunos testimonios muy bonitos que a mí me hicieron entender muchas cosas. Había un testimonio que ahorita no recuerdo bien el nombre de este hermano, que es un testimonio que está en YouTube, de un hermano que se levantaba a las 3 de la mañana con ataques de pánico, y él entendió que era Dios el que lo estaba tratando de incentivar esa oración. Y yo también de repente empecé a tener este tipo de experiencias. A las 3 de la mañana en puntito me despertaba con un ataque horrible, y a esa hora hacía un rosario, hacía la coronilla de la misericordia, rezaba el trisagio a la Santísima Trinidad. Todo esto lo empecé a hacer, afortunadamente, en respuesta a la oración. No es que fuera bajando la intensidad, sino que yo me iba fortaleciendo, como que yo iba adquiriendo cada vez mayores armas para poder confrontar esta situación y poderla entender más. Y lo que me vino, no tanto así como a dar mayores fuerzas, sino a tener una mayor capacidad de discernimiento, fue en un librito hermoso que mucha gente ha de conocer, que se llama Imitación de Cristo. Me topé con un capítulo que me voy a permitir, yo creo que vale muchísimo la pena leerles este capítulo. Es el capítulo 30 de este libro. Si ustedes tienen oportunidad, hermano y hermana, que usted me está escuchando, usted tiene problemas de ansiedad, de pánico, usted entiende lo que yo entiendo, y nosotros nos entendemos lo que es el vivir el día a día con ese tipo de trastornos, que la desesperanza, el saber, sentir que no vamos a salir de esto, el sentirnos atrapados y que no tenemos salida y que queremos ya salirnos por una puerta falsa, etcétera. Este capítulo me vino a dar un poquito más de poder de discernimiento, y por lo tanto, pues
un elemento muy importante en este proceso que yo viví. Si usted, bueno, me voy a permitir leérselo rápidamente. Es el capítulo 30 del libro Imitación de Cristo. Como título dice: cómo se ha de pedir el favor divino y de la confianza de recobrar la gracia. Dice así: Hijo, yo soy el Señor, que conforta en el día de la tribulación. Ven a mí cuando no te hallares bien. Lo que más impide la consolación celestial es que muy tarde vuelves a la oración, porque antes de orar con atención buscas muchas otras consolaciones y te recreas en lo exterior. De aquí viene que todo te aprovecha poco, hasta que conozcas que soy el que libra. Soy yo el que libró a los que esperan en mí, y fuera de mí no hay auxilio eficaz, consejo provechoso, ni remedio durable. Mas recobrado el aliento después de la tempestad, esfuérzate a la luz de mis misericordias, porque cerca estoy, dice el Señor, para reparar todo lo perdido, no solo cumplida, sino abundante y colmadamente. ¿Por qué ventura hay cosas difíciles para mí? ¿O seré yo como el que dice y no hace? ¿Dónde está tu fe? Ten firmeza y perseverancia. Sé fuerte y magnánimo, y a su tiempo te llegará el consuelo. Espérame, espera. Yo vendré y te curaré. Tentación es la que te atormenta, y vano temor el que te espanta. ¿Qué aprovecha el cuidado de lo que está por venir, sino para tener tristeza sobre tristeza? Bástale a cada día su molestia. Vana cosa es y sin provecho es entristecerse o alegrarse de lo que ha de venir y que quizá nunca vendrá. Pero es propio de la humana flaqueza engañarse con tales imaginaciones, y también es señal de poco ánimo dejarse burlar tan ligeramente del enemigo, pues el que no cuida que sea verdadero o falso aquello con que uno nos burla o engaña, o se derribará con el amor de lo presente o con el temor de lo futuro. No se turbe, pues, ni tema tu corazón. Cree en mí y ten confianza en mi misericordia. Cuando piensas que estás lejos de mí, estoy más cerca de ti regularmente. Cuando piensas que está todo casi perdido, entonces muchas veces está cerca la ganancia de merecer. No está todo perdido cuando alguna cosa te sucede contraria. No debes juzgar como te sientes ahora, ni embarazarte ni acongojarte con cualquier contrariedad que te venga, como si no hubiese esperanza de remedio. No te tengas por desamparado del todo, aunque te envíe a tiempos alguna tribulación o te prive del consuelo deseado, porque de ese modo se llega al reino de los cielos. Y sin duda te conviene más a ti y a los demás siervos míos ser ejercitados en adversidades, que si todo sucede a vuestro gusto. Yo penetro los secretos y sé que te conviene mucho para tu bien, que algunas veces te deje desconsolado, para que no te ensorbezcas con los sucesos prósperos, ni quieras complacerte en ti mismo por lo que no eres. Lo que yo te di, te lo puedo quitar y volvértelo cuando me agrade. Cuando te lo diere, mío es. Cuando te lo quitare, no tomo cosa tuya, pues mía es cualquier dádiva buena y todo don perfecto. Si te enviare pesadumbre o alguna contrariedad, no te indignes ni desfallezca tu corazón. Presto puesto a levantarte y mudar toda pena en gozo. Justo soy y digno de ser alabado cuando así me porto contigo. Si bien lo entiendes y lo miras a la luz de la verdad, nunca te debes entristecer ni decaer tanto por las adversidades, sino antes holgarte más y darme gracias, y tener por único gozo el ver que afligiéndote con dolores, no te contemplo. Así como me amó el Padre, yo os amo, dije a mis amados discípulos, los cuales no envía a gozos temporales, sino a grandes peleas, no a honras, sino a desprecios, no a ocios, sino a trabajos, no al descanso, sino a recoger grandes frutos de paciencia. Acuérdate, hijo mío, de estas palabras. Este es el capítulo 30 del libro
la imitación de Cristo, que les comento, hermanos, que yo haciendo un análisis de lo que en él contenía, sabía que no estaba solo, número uno, que esto tenía que ser temporal. Me empezó a dar esperanza cuando yo lo que estaba viviendo era justamente lo contrario, era desesperanza, era desesperación, era una situación de encierro mental, oscuridad total. Luego yo leí en muchos testimonios de santos, que obviamente yo estoy a millones de años luz de serlo y de compararme con ellos, pero sé de muchos testimonios cuando empecé a ver de grandes santos como Santa Teresita del Niño Jesús, como el mismo San Francisco de Asís, que se sintieron abandonados por algunos tiempos, algún momento. Eso se le conoce como la noche oscura o la noche negra del espíritu, que hasta ellos experimentaban eso, pero lo más importante en esto es que yo entendí que debía tener esperanza, que la oración tenía que surtir efecto en algún momento dado. Yo tenía que seguir adelante, no desfallecer. Me empecé a fortalecer realmente. Les puedo decir que el arma con la cual yo me agarré y que ha significado una gran bendición en mi vida hasta ahora es el rezo del Santo Rosario. Es algo maravilloso. En ese momento aún no atravesaba del todo este velo, pero al cabo de un par de meses yo ya me sentía pues muy bien, entre comillas, a comparación de cómo estaba antes. Yo me sentía más tranquilo, me seguía sintiendo, de repente sentía unos ramalazos, unas súbitas, unos ataques así repentinos, pero era cosa manejable. Yo sabía que yo arrodillándome y orando y no dejar de orar, en una ocasión me despertó un ataque, una crisis muy fea en la madrugada, y yo salí de mi cuarto en el cual yo estaba y me metí a otro que estaba vacío e hice un rosario. Le dije a la Virgen: yo te prometo que voy a estar bien, ayúdame, pero yo te prometo que voy a estar bien, yo te prometo que yo voy a salir adelante. Y hice un Via Crucis, un trisagio a la Santísima Trinidad, y me entregué a la oración. Sabía que esa era la herramienta fundamental. Entendí a través de tantos y tantos testimonios que el orar, la oración fortalece. El poder de la oración es muy grande, y más, hermanos, en estos casos de ansiedad, en esos casos de pánico. No con esto quiero que se malinterprete. Las personas que tienen este tipo de trastornos no deben de abandonar sus tratamientos. Si tienen tratamiento médico, acuérdense que los médicos también son de Dios, son enviados de Dios. La medicina es algo que también Dios nos proporciona. No con esto quiero decir que ustedes abandonen sus tratamientos. Si es psicólogo, tampoco. Pero bueno, psicología es psiquis, es mente. Medicina es fisiología, pero el que realmente tiene ese poder de escudriñar los corazones, de sanarlos, de tocar tu alma, de darle esa paz, es solamente Dios. Y es eso lo que yo quiero decirles, que el poder de la oración, hermanos. No duden en entregarse a la oración. Especialmente recomiendo la oración del Santísimo Rosario todos los días, si les es posible. Tengas o no tengas tanta fe, seas un poco incrédulo, o es normal, y más cuando se tiene ese tipo de trastornos, que en ocasiones mucha gente nos dice: no, pues es que tienes que ser más apoyado en Dios,
y nos dicen muchas cosas y a veces no entendemos o decimos, es que tú no me entiendes, no sé cómo es posible que me digas que con una oración voy a sanar, pero yo te lo estoy diciendo, hermano, y te voy a decir qué fue lo que pasó finalmente, y por qué digo que la oración, mira, esto que voy a decir no es algo general, desde luego, simplemente es algo que yo en lo personal viví, pero yo creo que va de la mano a todo esto que los estoy yo comentando. El día de la prueba vino, final, el día final de la prueba final, así lo nombro yo, vino el 27 de julio del año 2017. Ese día sí nunca se me va a olvidar, jamás. Mi hermano, como les digo, yo ya había prácticamente fortalecido mi mente, mi espíritu, gracias a la oración, adoración del Santísimo, misas, Eucaristía, confesión, sacramentos, y yo me iba fortaleciendo por la gracia de Dios y por su misericordia, me iba fortaleciendo cada día más, cada día más, cada día más. Yo iba sintiendo en mí ese poder de sanación de Dios, esa misericordia y ese amor divino que Él me tenía, esa caricia, poco a poco la iba yo sintiendo, pero no esperé yo que me vino un día de prueba final. Y digo final porque fue así. El día 27 de julio del año 2017, mi hermano me había prestado a mí un coche porque el mío no servía, que él tenía dos, y yo lo tenía en mi casa, y un día antes, es decir, el día 26 de julio, me habló, me dijo, oye, hermano, no seas malito, me puedes traer mañana el carro porque el que tengo de la empresa va a entrar a servicio y me voy a quedar sin carro para trabajar. Y le dije, sí, claro que sí, hermano, con mucho gusto, yo mañana te lo llevo. ¿A qué hora quieres que te lo lleve? Él me dijo, a las 8:30 de la mañana, nos vemos en la Chevrolet. Le dije, sí, cómo no, claro que sí, hermano. Y yo puse mi alarma, pues obviamente como una hora antes, a 7:30, quizá cuarto para las 8, no recuerdo, porque como a veces tenía desvelos, quise poner la alarma, y pues la alarma la puse, sonó, abrí los ojos. En el momento en que yo abrí los ojos, me vino el peor ataque que yo había tenido desde que empezó todo esto. El ataque que sentí era como si alguien me estuviera ordenando que me suicidara ya. No con palabras, era una desesperación terrible, terrible por dejar de vivir. Me desperté, me levanté, me fui al baño y estaba tan inestable, no sabía qué hacer. Era terrible lo que estaba yo viviendo en ese momento. Y aquí fue donde yo supe qué estaba pasando de alguna forma, más bien de dónde venía, porque estaba yo cerrado en el baño sufriendo todo esto, y una voz que no es una voz audible, no es una voz que yo haya escuchado con mis oídos, sino una voz que vino de mí, pero que no era mía, me gritó, suicídate, así como ordenándomelo ya, suicídate, así vino esa voz, era como un grito. Vuelvo a repetir, no era algo audible, no era algo que yo haya escuchado con mis oídos, pero que sí sé que no era mía, esa voz venía dentro de mí. Cuando escuché esa voz, más bien cuando la sentí, salí disparado del baño, tomé las llaves del carro de mi hermano, me subí al coche y arranqué. Cuando arranqué, ni siquiera sentía control en mis manos y tenía miedo. Obviamente terror sobre el terror, o sea, tenía un miedo de chocar. Entonces, en eso, lo que atiné a hacer es a entregarme a Dios. Le hice una oración que nunca se me va a olvidar, obviamente. Le dije, Señor, ten misericordia de mí. Dije, no sé por qué, Señor, me estás
poniendo esta prueba, yo la acepto. Solo por favor te pido, Señor mío, que me fortalezcas, que me ayudes. Y sobre todo te pido, Señor, que me fortalezcas el corazón. Y yo me refería al corazón físico, al corazón de carne, no tanto al sentimiento, porque realmente sentía que mi corazón me iba a estallar. O sea, ya no era, o sea, era una taquicardia, pero muy fea. Mi corazón me estaba palpitando de una manera que jamás lo había sentido. Fortalece mi corazón, Señor, porque no sé si lo voy a aguantar. Hice la oración y al final le dije: Jesús, en ti confío. Y sentí que verdaderamente me dejé abandonar por Él. Más tarde, yo fui liberado, para gloria de Dios, de todo eso que había vivido. Digo liberado, es liberado. No que me haya mejorado, no, liberado por la misericordia de Dios. No volví a sentir absolutamente nada de lo que había sentido. Era como algo que llegó, estuvo ahí un tiempo y como llegó se fue. ¿Recuerdan cuando les dije que estaba en mi casa ese día a las 3 de la tarde y llegó de repente? Así se fue. Así se fue cuando yo hice esa oración, sentí que fue esa oración, es decir, Jesús, verdaderamente, Señor, en ti confío. Y esto, hermanos, esto es lo que yo quiero compartirles. Sé que a lo mejor no se parece en mucho a algunas cosas que ustedes hayan vivido. Las personas que hayan tenido o tienen familiares con trastornos de ansiedad, díganles, y ustedes sepan que para mí el rezo del Santo Rosario, la adoración eucarística, la adoración del Santísimo Sacramento son la respuesta. Les vuelvo a repetir, no abandonar los tratamientos ni psicológicos ni médicos, mucho menos, sino también, sobre todo, apoyarse verdaderamente en las manos de Dios. Me vino un versículo que fue también algo muy importante, yo se los quiero compartir. Está en el libro, en la primera de Samuel 2:9, en el cual nos deja muy clara la palabra de Dios, que el hombre no triunfa por cuenta propia. Y eso me vino a traer en mi vida aquel macho que cree que con el poder de su mente y su hombría se vio expuesto de una manera tan vulnerable, tan frágil, que todo lo que hacía yo era lo que dice el libro de Jeremías 33:3, que se clama a mí, yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pues ese fue mi caminar, clamar y clamar, y el Señor me respondió. De la misma manera, siéntanse ustedes seguros que es la oración misma, el rezo del Santo Rosario, apóyense de eso, por favor. Eso los va a sacar, conjuntamente con todos los procesos que ustedes estén atravesando, la ansiedad, la depresión. Son males muy actuales que cada vez son más y más frecuentes. Ahorita, por ejemplo, con este encierro, con la pandemia, mucha gente he escuchado que está teniendo problemas de ansiedad. Los jóvenes, cada vez hay más jóvenes, más niños, más jovencitos, jovencitas que están teniendo problemas muy fuertes de ansiedad, ataques de pánico, depresiones. Aquí en mi localidad ya he escuchado de varios niños, 11, 12, 13 años que se suicidan. No sé, obviamente no quiero hablar de otros temas que tengan que ver con el desarrollo de lo emocional de los niños y las cosas que hay ahorita tan mal, como algunos accesos a internet, etcétera, pero sí vale la pena que nosotros tengamos estos testimonios, hermanos, que nos ayuden a entender que la oración tiene poder, el acercarnos a Dios, sobre todo tener mucha fe,
Dios me dio la oportunidad de vivirlo para mayor gloria de Él, y este espejo que tienen ustedes aquí enfrente, virtualmente hablando, quiero que ustedes lo tomen y vean la gran misericordia de Dios, y que ojalá, y se lo pido a Mamita María y al Señor Jesucristo, que esto que están ustedes escuchando, si hay algún hermano que esté atravesando por una situación así, pues que este testimonio les sirva de mucho, que Dios los bendiga. Mi hermano Carlos, muchísimas gracias por este testimonio, gracias por haber abierto su corazón, por compartir con nosotros esto que sé que a más de uno le va a ayudar, mi hermano. Muchas gracias, hermano. Gracias a usted, hermano Arturo, y que Dios le bendiga en esta tarea, esa labor tan hermosa que usted tiene. Que Dios le bendiga y le ilumine. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, muchas gracias por estar en el canal. Hemos escuchado un testimonio muy edificante. Espero que lo compartas, porque sé que alguien va a estar esperando estas palabras. No se les olvide, suscríbanse por favor, y nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones.